Imagina que frente a ti aparecen tres lobos, y sin pensarlo demasiado, tu mirada se clava en uno de ellos. No lo decides con lógica, no lo comparas con argumentos. Tu instinto lo elige antes de que tu mente pueda opinar. Ese instante revela más de lo que crees. Porque detrás de los colores, detrás de las formas y la apariencia, está la huella de tu inconsciente. Carl Jung lo llamó arquetipo, pero en palabras más directas, es la parte de ti que has intentado esconder y que ahora, frente a estos lobos, queda desnuda. La elección no es un juego visual, es un espejo brutal que te está señalando con qué lado de ti mismo caminas por la vida. El lobo rojo es la pulsión que no espera permiso. Se lanza sin medir consecuencias porque dentro de él todo late al borde del desborde. Representa a quienes no pueden sostener una vida tibia, a quienes sienten que cualquier cosa a medias es una pérdida de tiempo. La intensidad de este arquetipo se reconoce en las personas que arden cuando aman y arden también cuando se enfurecen. Ese calor interno puede iluminar o puede calcinar, y la diferencia la marca la capacidad de contenerse frente a lo que provoca el estallido. Carl Jung describió al arquetipo como una fuerza inconsciente que dirige la conducta sin que lo sepamos. El lobo rojo encarna exactamente esa idea, la energía primitiva que habita bajo la superficie y que si no se reconoce, estalla sin control. Este símbolo no representa una máscara social ni una pose aprendida, sino la raíz instintiva que empuja a vivir sin filtros. Quien se encuentra frente a este lobo se enfrenta a su propia sombra ardiente, al impulso que no sabe esperar y que exige ser escuchado. Y si estás aquí, es porque también cargaste con esa intensidad alguna vez. No la ocultes. Este espacio existe para quienes ya no toleran vivir apagados y necesitan un lugar donde su fuego no sea una condena, sino un reconocimiento. La fuerza de este lobo está vinculada a la urgencia de vivir cada experiencia al máximo, como si en cada decisión se jugara la propia supervivencia. Esa actitud los convierte en líderes naturales en situaciones críticas porque su instinto los empuja a moverse cuando otros se paralizan. Sin embargo, ese mismo fuego suele generar fricciones con la rutina y la mediocridad de la vida común. Un espíritu así no soporta los relojes, las jerarquías impuestas ni la espera inútil. Busca movimiento, intensidad, desafíos que justifiquen su impulso. En relaciones personales, el lobo rojo no entiende de medias tintas. Entrega todo o se marcha con violencia emocional. Su forma de amar no es lineal ni calmada, es volcánica. Eso genera atracción irresistible para algunos y terror absoluto en otros. Su energía no pide, exige, y quienes lo rodean deben estar preparados para sostener el ritmo. Este tipo de personalidad atrae lo extremo porque no tolera lo gris. Puede ser un amante apasionado, un aliado leal en la lucha, pero también un enemigo feroz cuando siente que lo traicionan. La dificultad de este arquetipo está en que rara vez encuentra paz interna. La llama lo mantiene activo, alerta, despierto, pero también lo agota si no aprende a dirigirla. Muchas personas que encarnan este símbolo pasan por periodos de destrucción personal, donde esa misma intensidad que los hace invencibles hacia afuera los corroe por dentro. Se lanzan a relaciones destructivas, buscan adrenalina en lugares que rozan la autodestrucción, confunden fuerza con violencia y coraje con imprudencia. El aprendizaje profundo del lobo rojo es comprender que la pasión sin control se convierte en una cárcel disfrazada de libertad. En la vida cotidiana, esta personalidad genera incomodidad en la sociedad porque rompe las reglas de la obediencia silenciosa. Se niega a bajar la voz, cuestiona lo que otros aceptan por costumbre y se enfrenta incluso cuando el precio es alto. Este comportamiento no es un acto consciente de rebeldía, es simplemente la manera en que este arquetipo respira. No se dobla ante lo que siente injusto ni disfraza su impulso para agradar. La autenticidad en su expresión se convierte en una especie de marca de guerra. Muchos lo admiran, otros lo temen, pero pocos permanecen indiferentes. El lobo rojo revela también la sombra de quienes no saben manejar su rabia. En su faceta más oscura, puede convertirse en alguien que hiere sin medir, que destruye vínculos importantes en cuestión de segundos, que convierte cada diferencia en un campo de batalla.
La frustración lo hace explotar de maneras que arrasan con lo construido. Sin embargo, incluso en esos momentos de caos, queda al descubierto una verdad. Detrás de la furia hay un miedo enorme a perder control sobre lo único que considera suyo, su fuego interno. En el terreno espiritual, este lobo representa la vitalidad cruda de la existencia. No busca trascender ni iluminar, busca sentir. Cada instante para él es una prueba de resistencia. Su búsqueda no está en el equilibrio, sino en la intensidad. Mientras otros caminan intentando encontrar serenidad, él corre con el corazón en llamas porque teme más al vacío que al dolor. Y en esa carrera brutal, se transforma en un espejo incómodo para los demás. Muestra lo que muchos reprimen por miedo al rechazo, la verdad de una vida vivida con toda la fuerza aunque duela. La enseñanza del lobo rojo no se reduce a advertir sobre los riesgos de la pasión desbordada. También deja claro que el impulso no es un enemigo en sí mismo, sino un arma que requiere disciplina. El que logra domar esa energía descubre que posee un motor inagotable para crear, liderar y transformar. La diferencia entre quienes se consumen en el fuego y quienes lo convierten en luz está en la conciencia con la que lo canalizan. El lobo rojo pide coraje, pero también pide madurez. Solo cuando la llama se vuelve dirección, deja de ser una condena para convertirse en una fuerza imparable. El lobo dorado refleja la obsesión por ser visto. Representa a quienes cargan con una fuerza interior que empuja hacia adelante, pero que al mismo tiempo depende de que otros reconozcan ese esfuerzo. Este arquetipo vive entre la ambición y la fragilidad, brilla con intensidad, pero la luz se apaga cuando no hay testigos. Esa dualidad lo convierte en un ser fascinante y peligroso al mismo tiempo. Su presencia impone respeto, porque su energía se siente magnética. Sin embargo, detrás de esa seguridad aparente, existe una batalla constante contra la sensación de no ser suficiente. Carl Jung señalaba que muchas personas construyen una persona, una máscara social creada para recibir aceptación y evitar el rechazo. El lobo dorado se conecta con esa idea, un resplandor que no siempre surge del interior, sino de la necesidad de sostener una imagen frente a los demás. Quien lo elige enfrenta el dilema de hasta qué punto lo que muestra es auténtico y hasta qué punto es un disfraz cuidadosamente diseñado para mantener la admiración. En entornos sociales, este lobo atrae la atención con naturalidad. La gente lo sigue, lo admira o lo envidia porque emana una autoridad que no necesita palabras para imponerse. Su fuerza está en la manera de transmitir confianza y determinación, en cómo se planta frente a los demás como si llevara una corona invisible. Sin embargo, ese mismo magnetismo se convierte en una trampa cuando el deseo de reconocimiento crece más rápido que la capacidad de sostenerlo. La ambición de ser admirado puede terminar convirtiéndose en un vacío insoportable cuando los aplausos se apagan. El arquetipo dorado se alimenta de logros. Busca proyectos que lo desafíen, relaciones que lo validen, escenarios donde su voz resuene. Su peor pesadilla es pasar inadvertido, sentir que todo su esfuerzo carece de impacto. Por eso, lucha sin descanso por mantener encendido ese brillo, aunque a veces sacrifique su paz personal para sostenerlo. Este tipo de personalidad suele alcanzar posiciones de liderazgo, pero paga el precio de la presión constante por demostrar que merece estar allí. No se permite retroceder, porque interpreta el fracaso como una humillación pública. En relaciones íntimas, la intensidad del lobo dorado se traduce en expectativas elevadas. Busca a alguien que no solo lo acompañe, sino que potencie su brillo. Exige admiración y respeto, pero también entrega generosidad y protección cuando se siente valorado. Su amor se construye sobre la necesidad de ser espejo y ser reflejo, de ver en el otro una confirmación de su grandeza. Cuando no encuentra esa reciprocidad, se vuelve distante, crítico o incluso hiriente, porque la frustración de no ser reconocido despierta la parte más dura de su carácter. Este arquetipo también encierra una lección amarga. El ego inflado no siempre garantiza fortaleza. El brillo constante puede ocultar fragilidad emocional, una dependencia silenciosa de las opiniones externas. Quien se identifica con el lobo dorado
suele descubrir tarde o temprano que la validación social nunca es suficiente. Siempre habrá una mirada que juzga, un comentario que disminuye, un silencio que duele más que cualquier aplauso. Y en esos instantes, el dorado se convierte en peso, porque obliga a confrontar la realidad de un poder construido sobre cimientos externos. En el plano existencial, este lobo simboliza la tensión entre autenticidad y vanidad. Por un lado, su luz puede inspirar, guiar y levantar a otros, mostrando lo que significa liderar con visión y coraje. Por otro, esa misma luz puede transformarse en espectáculo vacío si la intención no nace de un propósito genuino. El desafío consiste en distinguir cuándo se actúa desde la integridad y cuándo se cae en la trampa de exhibirse para ocultar inseguridades. La autenticidad se vuelve el filtro que define si el brillo transforma o si solo deslumbra por unos segundos antes de desvanecerse. En contextos de adversidad, el lobo dorado tiene la capacidad de mantenerse en pie con una resiliencia que pocos poseen. La presión no lo quiebra fácilmente, al contrario, la interpreta como escenario de prueba. Sin embargo, esa fortaleza muchas veces es una fachada que esconde agotamiento y miedo al derrumbe. El impulso por seguir brillando le impide reconocer sus propias grietas, lo que a la larga genera quiebres emocionales difíciles de reparar. El exceso de exigencia, el perfeccionismo y la obsesión por la imagen lo llevan a vivir en un estado de alerta permanente. El mensaje profundo de este arquetipo no es abandonar la ambición, sino aprender a diferenciar entre brillar para el mundo y encenderse por dentro. El oro pierde valor cuando depende del mercado, pero se vuelve inquebrantable cuando se reconoce como algo propio. La lección del lobo dorado es que la grandeza real no se mide en seguidores, títulos ni aplausos, sino en la capacidad de sostener la propia luz cuando todo alrededor se apaga. La pregunta que este arquetipo deja abierta es simple y brutal. ¿Sigues luchando por un brillo que otros validen o estás dispuesto a convertirte en tu propia fuente de luz? El lobo verde representa la sensibilidad que incomoda en un mundo hecho para los duros. Habla de quienes cargan con la capacidad de sentir lo que otros ignoran y que por esa misma razón buscan refugio en la soledad. Este arquetipo no se esconde por debilidad, sino porque reconoce que la sobreexposición lo desgasta. Al contrario de los que buscan validación o poder, el verde se aparta del ruido y se convierte en guardián de su propio silencio. Carl Jung describió que la psique humana podía orientarse hacia afuera o hacia adentro, y que en la función introvertida se encontraba un tipo de persona que se fortalece en el recogimiento y no en la multitud. El lobo verde encarna esa visión. Se aparta porque necesita conservar su energía, porque solo en la soledad encuentra el terreno fértil donde su percepción profunda se ordena y cobra sentido. No busca el ruido externo, se adentra en su mundo interior para procesar lo que otros prefieren ignorar. La naturaleza de este lobo está marcada por la empatía radical. Percibe los dolores de los demás con una claridad que muchas veces resulta insoportable. Puede leer el cansancio en una mirada, el resentimiento en un gesto, la falsedad en una palabra. Esa hipersensibilidad, que en teoría parece un don, termina funcionando como una carga cuando no hay manera de apagarla. El retiro surge como mecanismo de protección, como estrategia para no ser devorado por las emociones ajenas. La soledad se convierte entonces en una elección consciente, un espacio donde lo esencial se mantiene intacto. En su relación con el mundo, el lobo verde no sigue el mismo camino que los demás. Evita los círculos sociales donde la superficialidad domina, se siente extraño en ambientes que celebran lo falso y termina alejándose antes de fingir que encaja. Prefiere caminar al margen antes que vender su autenticidad a cambio de aceptación. Esta decisión lo vuelve incomprendido porque la sociedad tiende a interpretar el aislamiento como debilidad. Sin embargo, en ese aislamiento se forja una fortaleza distinta, la de resistir sin necesitar la mirada aprobatoria de la mayoría. En los vínculos más íntimos, este arquetipo muestra un patrón claro. Entrega con intensidad cuando encuentra confianza,
pero levanta murallas inquebrantables frente a la decepción. No busca relaciones extensas en número, sino profundas en significado. Elige a pocos y los elige para siempre, pero solo si percibe reciprocidad genuina. Las conexiones superficiales lo dejan vacío porque no soporta gastar energía en mascaradas sociales. Quien logra entrar en su círculo cercano recibe una lealtad inquebrantable y un cuidado que roza lo sagrado. Sin embargo, esa misma lealtad lo expone a traiciones dolorosas, ya que invierte todo en muy pocos. En cuanto a su forma de enfrentar la vida, el lobo verde se mueve con una calma que puede confundirse con pasividad. Pero detrás de esa calma se esconde una resistencia férrea. Aprende a soportar pérdidas, duelos y frustraciones sin quebrarse. Utiliza el tiempo en soledad como laboratorio emocional donde analiza lo vivido y busca sentido a cada herida. No corre detrás de metas vacías ni se deja arrastrar por la competencia social. Su ambición no está puesta en acumular poder ni reconocimiento, sino en mantener la coherencia entre lo que siente y lo que hace. Esa coherencia, en un mundo lleno de máscaras, se convierte en un acto de rebeldía silenciosa. La sombra de este arquetipo se revela cuando el aislamiento deja de ser una elección consciente y se transforma en una coraza permanente. Hay un riesgo en cerrarse tanto al mundo que ya no exista espacio para el encuentro real. La sobreprotección emocional puede degenerar en frialdad o en una especie de misantropía que arrasa con cualquier posibilidad de vínculo. El reto del lobo verde está en no confundir soledad con clausura, en recordar que protegerse no implica anular la capacidad de compartir. El aprendizaje profundo que encarna este lobo se centra en el equilibrio entre cuidar a otros y cuidarse a sí mismo. La empatía sin límites termina drenando, porque siempre habrá alguien dispuesto a absorber la energía de quien se ofrece demasiado. Este arquetipo enseña a poner fronteras claras, a decir basta incluso cuando la culpa empuja a seguir dando. El que logra integrar esta lección se transforma en un verdadero sanador, alguien capaz de acompañar sin perderse en la vida del otro. El lobo verde confronta a cualquiera que lo observe con una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que compartes con los demás nace de la autenticidad y cuánto de la necesidad de no sentirte solo? Esta figura recuerda que hay un poder inmenso en caminar en silencio, en no necesitar el aplauso ni el ruido de la multitud para saber que se avanza. Su mensaje final es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no siempre grita ni brilla. A veces se esconde en la capacidad de resistir en silencio, de mantenerse fiel a uno mismo, aunque eso signifique cargar con la incomodidad de no encajar. La elección ya está hecha. No importa cuánto hayas intentado razonar, tu instinto decidió antes que tú. El lobo que llamó tu atención refleja lo que cargas por dentro, incluso si lo niegas. Esa imagen revela tu forma de caminar en el mundo, la manera en que enfrentas las relaciones, cómo respondes a la presión y la fragilidad que tratas de ocultar. No es magia ni coincidencia, es un espejo psicológico que muestra lo que tu inconsciente lleva tiempo susurrando. Quienes eligieron al lobo rojo reconocen un fuego que los impulsa a no conformarse, pero también el riesgo de ser devorados por su propia intensidad. Los que se sintieron atraídos por el lobo dorado confiesan, sin decirlo, una necesidad de ser vistos, un hambre de reconocimiento que puede inspirar o hundir. Quienes se encontraron con el lobo verde aceptan la carga de sentir demasiado, la tendencia a refugiarse en la soledad como defensa frente a un mundo que hiere. Cada elección dice más de ti que cualquier palabra. Aceptar el resultado no significa quedar atrapado en una etiqueta. Este test no define un destino fijo, señala un estado de tu vida en este momento. Puede variar cuando tu interior cambia. Lo valioso está en reconocer lo que tu decisión revela hoy, en atender la parte de tu sombra o tu fortaleza que pide ser escuchada. Jung recordaba que el verdadero desafío humano es la individuación, unir las piezas de la psique y reconciliar la luz con la oscuridad. Elegir un lobo es apenas un inicio en ese camino de integración. El mensaje no está en virtudes bonitas, sino en contradicciones. El rojo enseña que la pasión mueve, pero también arrasa.
El dorado muestra que el brillo inspira, pero advierte que la aprobación vacía. El verde recuerda que la sensibilidad sana, pero puede desgastar si no hay límites. 3 caminos distintos, 3 heridas distintas, 3 formas de resistir. Ahora la pregunta es simple. ¿Qué lobo fuiste capaz de mirar de frente? Ese reflejo revela tu lucha actual. La última elección es compartirlo en los comentarios, no por ego, sino para reconocer que no estás solo en este proceso. Escribe qué lobo elegiste y por qué. Ese gesto abre un espacio de verdad cruda donde esta comunidad se sostiene. Aquí no hay lugar para máscaras. Si llegaste hasta este punto, es porque piensas distinto a la mayoría. Este espacio es para los que no encajan en lo común y prefieren escuchar lo que incomoda antes que vivir de mentiras. Los que estamos aquí sabemos reconocernos.